Durante años fue uno de los grandes símbolos de la agroexportación peruana, cuando todavía pocos hablaban de la palta, del arándano o la uva. Como hoy, este producto lideraba las exportaciones agrícolas no tradicionales. Se exporta casi todo el año. Perú sigue siendo una de las referencias mundiales en este producto. Mueve alrededor de 28.000 hectáreas y no solo se exporta como fresco, sino también en conserva y congelado. Hoy te voy a hablar del espárrago, el producto que marcó el despegue y abrió el camino de la agroexportación moderna del Perú. Así que si produces, acopias o exportas espárrago, este video no deberías verlo a medias, no deberías verlo completo, porque te voy a dar 5 datos importantes: producción nacional y mundial, exportaciones, dinamismo empresarial, precios en chacra y de exportación, y además al final te voy a dejar una lista de los principales clientes que más compran espárrago en Estados Unidos. Primero, veamos la producción. En el mundo se producen más de 1.5 millones de hectáreas, equivalentes a 8.9 millones de toneladas. Y aquí hay un dato clave: Perú representa apenas una pequeña fracción del volumen mundial, mientras que China domina ampliamente la producción global. Ahora, ojo con esto: Perú a partir del 2011 empezó a reducir su área producida, y esto no necesariamente debe leerse como una pérdida automática de competitividad. Más bien, coincide con la expansión de otros cultivos más dinámicos y rentables en regiones agroexportadoras, como la uva, el arándano y la palta. México, en cambio, no se detuvo, y desde el 2011 superó a Perú en área producida con más de 35.000 hectáreas. Pero aquí viene lo interesante: a pesar de tener menos área, Perú logra competir muy bien en toneladas producidas, porque Perú muestra un rendimiento superior. Estamos hablando de 11.6 toneladas por hectárea frente a 9.2 toneladas por hectárea de México. Es decir, Perú siembra menos superficie que México, pero produce con mayor eficiencia. Ahora bajemos al nivel nacional. Perú. Cuando analizamos la producción de Perú, vemos una alta concentración territorial. La producción se concentra principalmente en la Libertad de Ica. En Ica destacan sobre todo los distritos de Salas y Santiago. En la Libertad encontramos núcleos importantes en Virú, Rásuri, Paiján, Salaverry y Chepén. En Ancash también aparece producción en provincias como Casma, Santa y Guarmey. En Lima se producen menores cantidades en los valles de Cañete y Supe. Y en Lambayeque la poca producción se ubica en Olmos y Jayán. El mejor rendimiento se observa en la Libertad con 13 toneladas por hectárea, seguido muy de cerca por Ica con 12.8. En cuanto a la estacionalidad, el patrón se repite año tras año. Sí, es un producto que se produce prácticamente todo el año, pero se intensifica con mayor fuerza entre septiembre y octubre. Y esto tiene una explicación muy clara. Ica, que es una de las grandes zonas productoras, marca una estacionalidad bastante fuerte entre agosto y octubre, y eso termina influyendo en el patrón nacional. Ahora pasemos al comercio mundial, dado que casi el 100% de la producción nacional se destina a mercados internacionales. En los últimos años, tanto Perú como México han mostrado una caída en sus exportaciones de espárrago. Hay varios factores que explican este cambio: mayor competencia internacional, reacomodo de portafolios agrícolas hacia otros cultivos más rentables, mayor concentración en ciertos mercados y presión sobre costos logísticos, laborales y comerciales. O sea, no es simplemente se exporta menos porque el producto perdió valor, sino porque el negocio se ha vuelto más exigente. Ahora, a pesar de eso, Perú sigue disputando el liderazgo mundial con México y hoy se mantiene como uno de los grandes referentes globales del espárrago fresco, con una participación mundial del 31% y además mostrando una recuperación en los últimos años. Otro punto importante: el precio promedio del espárrago peruano supera al de los competidores como México y Estados Unidos, y eso no es un dato menor, porque no solo se habla de volumen, también se habla de valorización del producto. Y aquí aparece otro indicador relevante: Perú se ubica a una mayor distancia competitiva respecto a otros países. Esto refleja posicionamiento, experiencia exportadora y capacidad de sostener presencia internacional. Ahora miremos el mercado comprador. Los países importadores con mayor participación son sobre todo Estados Unidos y Alemania, y cuando vemos cuánto pesa Perú dentro de esos mercados, así van los porcentajes. Perú abastece el 38% de lo que importa Estados Unidos, el 1% en Alemania, 6% en España, 5% en Reino Unido, 3% en Holanda y el 1% de lo que compra Bélgica. En otras palabras, el espárrago peruano tiene una fortaleza enorme en Estados Unidos, pero todavía tiene bastante espacio por crecer y consolidarse en otros mercados, y eso desde una mirada estratégica también abre oportunidades. Ahora vayamos a la perspectiva histórica de las exportaciones peruanas. En el 2000, el espárrago fresco y el espárrago en conserva fueron líderes de las agroexportaciones no tradicionales del Perú, solo superado por el café si incluimos las exportaciones agrícolas tradicionales. Pero al 2025 el espárrago se ubica en otra posición. ¿Qué pasó? Aquí revisamos la evolución considerando solo espárrago fresco comparado con productos que hoy lideran las exportaciones agrícolas. Como ves, mantuvo el liderazgo hasta el 2011 con el auge de la uva, luego en el 2016 fue superado por la palta, en el 2017 por el arándano y en el 2024 por el
el cacao. Lo que pasó es que el mapa agroexportador peruano se volvió más amplio y más competitivo. Estos últimos cultivos crecieron a un ritmo mucho mayor y desplazaron al espárrago en el ranking. Ahora, como ya te adelanté, el espárrago no solo se exporta como fresco. Existen tres presentaciones marcadas: fresco, conserva y congelado. Y cuando observamos su evolución, vemos algo importante. El fresco ha mostrado el mayor crecimiento con respecto al año 2000, mientras que la conserva y el congelado muestran un menor dinamismo. Ahora hablemos sobre el dinamismo empresarial exportador peruano. Existe una relación bastante directa entre la caída de exportaciones y la reducción del número de empresas exportadoras. Y esto tiene lógica. Cuando un mercado se vuelve más exigente, más concentrado o menos rentable para ciertos actores, las empresas menos sólidas tienden a salir, reducir operaciones o migrar hacia otros productos. No siempre es crisis, a veces también es especialización, reconversión o búsqueda de mejores márgenes. El índice de concentración empresarial en el 2025 fue de 3.53, y esto, lejos de hablar de un mercado excesivamente dominado por muy pocas empresas, lo que sugiere es una estructura todavía diversificada. En el 2025, el saldo de empresas se ubicó en 106, lideradas en fresco por Damper Trujillo, TA Export y Agroexportaciones Natanael. En conserva, Green Perú, Virú y Damper Trujillo. Y en congelado, IQF del Perú, Damper Trujillo y Quimsa Fresh. Del total de empresas, 16 son grandes y exportan el 65% del total exportado. 38 empresas son medianas y exportan el 33%. El resto es exportado por 52 pequeñas y microempresas. Cuando analizamos el dinamismo empresarial, no solo vemos el saldo final de exportadores, sino la de entrada y salida de empresas. Porque una cosa es saber cuántas empresas exportan y otra muy distinta es entender cuántas ingresan, cuántas salen y qué tan estable es realmente el negocio. En el 2025, 26 empresas dejaron de exportar, pero 33 registraron operaciones por primera vez. Y aquí vemos la tasa de salida frente a la tasa de entrada, 25% frente a 31%. ¿Y qué nos dice esto? Que el espárrago sigue siendo atractivo porque sigue entrando más empresas de las que salen, pero al mismo tiempo es un mercado exigente donde no todos logran sostenerse en el tiempo. Es decir, hay oportunidad, pero solo para quienes trabajan con análisis de mercado y control de costos. En el negocio del espárrago, el promedio de una empresa exportando es apenas 3 años, pero cuando lo desagregamos por tamaño, la diferencia es clara. Las empresas grandes sobreviven en promedio 12 años, las medianas 4 años, las pequeñas 3 años y las micro apenas 1 año. Y este indicador es clave porque no basta con exportar una vez, lo importante es cuánto tiempo una empresa logra mantenerse exportando. Entonces, entrar al mercado del espárrago es relativamente posible, permanecer en él es donde realmente se define el negocio. Ahora, en lo logístico, el fresco presenta una composición interesante. Solo el 37% se exporta por vía aérea y el resto por vía marítima. Eso muestra que este producto requiere velocidad, pero también eficiencia en costos y planificación logística. La conserva se exporta prácticamente al 100% por vía marítima, el congelado también sigue esta misma lógica. Ahora viene un dato muy importante. De las 106 empresas que exportaron en el 2025, 67 empresas concentran más del 80% de sus exportaciones en el espárrago. Es decir, no diversifican en otros productos. Están apostando por una estrategia de alta especialización y eso puede ser una fortaleza si dominan muy bien el negocio, pero también puede ser un riesgo si el mercado se contrae y si el precio se debilita. Ahora sí, pasamos a uno de los puntos más sensibles para cualquier productor, acopiador o exportador. Ahora hablemos de los precios en chacra. Cuando uno analiza el historial, aparece comportamientos distintos por región. Ancash muestra los precios en chacra más altos, aunque con pequeñas caídas en enero. Ica presenta descensos alrededor de marzo. La Libertad muestra caídas bruscas en marzo, luego una recuperación entre abril y agosto y después vuelve a ceder hacia el cierre del año. Lima muestra ligeros aumentos hacia mayo y Lambayeque presenta los precios más bajos, sin una tendencia tan clara como las demás regiones. En cuanto a los precios de exportación, vamos a evaluar los precios por mercado y por presentación, porque el espárrago no paga igual en todos los destinos, ni bajo todas las formas de exportación. Según datos del 2025, el espárrago fresco, el principal mercado, fue Estados Unidos y pagó un precio de $3.4 por kilogramo. España pagó 4.3, Reino Unido 5.6 y Países Bajos 5.5. En espárrago en conserva, el principal mercado es España, con $3.8, Estados Unidos 3.3 y el espárrago congelado, España pagó $3.2 por kilo, con 5.4. A precios actualizados al 2026, la semana 14 se ubica en $4.8 por kilo, un precio más alto sobre su histórico comparativo con la misma semana de años anteriores. Si lo evaluamos por mercado, Estados Unidos se ubica en $4.8 por kilogramo, mostrando una tendencia al alza. Países Bajos alcanza 4.7, también con tendencia creciente. España se mantiene en 4.4 con tendencia ligeramente positiva. Reino Unido está en 4.9 pero con una tendencia a la baja. Y Alemania se ubica en 5.3, también con tendencia descendente. Entonces, ¿estamos frente a una subida aislada o frente a un cambio de tendencia?
La subida de precios se explica en parte por la caída del volumen exportado, y esto es bastante normal para estos meses. Menor volumen disponible suele generar precios al alza en los precios, sobre todo cuando la demanda sigue activa. Pero aquí hay una recomendación clave. Históricamente, los meses que mejor paga el mercado son julio, agosto y diciembre. Y si desde el punto de vista agronómico y operativo fuera posible programar cosechas para esas ventanas, esa estrategia podría ser muy valiosa, porque no se trata solo de producir más, se trata de producir en el momento en el que el mercado paga. Finalmente, te dejo la lista de los principales clientes que compran espárrago fresco peruano en Estados Unidos, junto con la cantidad de empresas peruanas que le venden, porque una cosa es saber a qué país vender, pero otra, mucho más poderosa, es saber qué empresas compran, cuántos proveedores tienen y qué tan abierta está su red de abastecimiento. Si tú quieres evaluar clientes internacionales con indicadores claves para negociar, déjame un mensaje. Y si quieres revisar tus procesos de exportación porque sientes que no te están siendo rentables, también escribe. Y si te gustó este contenido, guárdalo para recibir más información como esta. Compártelo con algún productor, acopiador o exportador de espárrago. Necesitamos que más personas aprendan a leer el mercado, porque en este negocio no gana el que produce más, sino el que mejor lee el mercado y tiene controlados sus costos. Nos vemos en un próximo video.